Vamos a recorrer un pasaje que ya hemos recorrido muchas veces y tiene que ver con el libro de los Proverbios. Nosotros vamos a tratar de explicar este conflicto que se da entre la sabiduría versus la simpleza. Nosotros hemos oído hablar y mencionar tantas veces la palabra sabiduría, pero realmente, ¿cuántos conocemos el significado de la palabra sabiduría? Por eso, en esta tarde vamos a tratar este tema que ya previamente yo mismo he tratado aquí con ustedes, pero que con la ayuda de Dios vamos a tratar de verlo en una dimensión diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, en este momento nos encomendamos a ti para que tú nos hables a través de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos comunicar el mensaje de tu palabra y que ésta se haga patente a nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a ponerla en práctica, y que tú hagas de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros seres queridos personas sabias, Señor, que comunican que efectivamente viven vidas piadosas conforme a ese Dios que dicen seguir, creer, y a quien le deben la salvación y a quien quieren agradar con sus obras. Sé con nosotros en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar. Hay como un problemita técnico. Okay. Vamos a iniciar la tarde de hoy viendo lo que es la sabiduría versus la simpleza. Y para esto vamos a recorrer los versículos del 1 al 7 de Proverbios 1. Algo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando las citas de la Biblia de las Américas, porque créanlo o no, de versión a versión, cada una tiene sus fortalezas. Y para este pasaje en particular, cosa que yo casi nunca hago, vamos a estudiar basándonos en el texto de las Américas. Pero antes es importante que nosotros entendamos algunas cosas acerca de los proverbios. Porque la gran dificultad que tenemos nosotros cuando tratamos todos estos temas es que damos por sentado que entendemos lo que estamos hablando. Es como cuando usted está hablando en un idioma diferente al suyo y usted dice que entiende, pero cuando va al diccionario, cuando se le explican, entonces ¿qué sucede? Dicen, pero es que era otra cosa que me estaban hablando. Y para evitar ese tipo de inconvenientes, vamos a ver la declaración de lo que son los proverbios. Los proverbios, según las notas que tenemos aquí, acerca de los proverbios, son declaraciones que hacen una comparación o resumen una experiencia común, algo que todo el mundo ve, algo que es real, que todo el mundo puede entender. Y estas declaraciones se comparan con algún elemento de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los proverbios? Que los proverbios son muy similares y de hecho caen dentro de la categoría de los que son los dichos parabólicos y esos tipos de metáforas que toman un elemento de la realidad para entonces traernos una enseñanza espiritual. En el caso del libro de los proverbios, consiste en una serie de instrucciones morales y éticas que cubren muchos aspectos de la vida. Como decíamos al principio,
este es un tema que tiene que ver con nuestra vida diaria. Quizás de todos los libros del Antiguo Testamento, los proverbios son los que están más orientados a vivir una vida día a día sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Las enseñanzas de este libro guían a sus lectores a cómo vivir sabiamente, de manera piadosa, y cómo evitar caer en las trampas de una conducta no sabia e impía. Cuando nosotros aprendemos del libro de los proverbios, nosotros no solamente vamos a vivir una vida piadosa, sino que muchas incongruencias en nuestra vida, muchas metidas de pata que nosotros damos ya no van a estar presentes, porque estamos aprendiendo de estos ejemplos, de estas comparaciones que los proverbios toman de la vida diaria y nos lo ponen a veces como símil, como comparación, para que nosotros entendamos. Por eso, en el versículo 2, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 1, los proverbios, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. De manera general se acepta que la mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, aunque no todo el contenido del libro de los proverbios fue escrito por Salomón. Se encuentran, aparte de los escritos por Salomón, también los dichos de muchos hombres sabios. Se encuentran también muchas otras colecciones de escritos que no corresponden a Salomón y que posiblemente fueron recopilados alrededor del año 700 antes de Cristo por los hombres encomendados para esta tarea por el rey Ezequías. Entonces, partiendo de esta declaración de que los proverbios generalmente o en su mayoría son aceptados como escritos por Salomón, hijo de David. De hecho, hay otra parte en las Escrituras donde se habla acerca de la obra de Salomón, y creo que se dice que llegó a escribir unos 3000 proverbios. También esto nos da una idea en qué tiempo fue escrito el grueso de este libro, que fue durante la vida de Salomón. Pero luego, esto nos va a hablar, después que hemos visto el propósito, vamos a entrar en el próximo versículo, el versículo 2, y ver exactamente cuáles son los objetivos que se quieren lograr con el libro de los proverbios. Y el versículo 2 va a servir como base para nuestro estudio, para ayudarnos a comprender los próximos versículos. Nos dice que hay un triple propósito en los proverbios según el versículo 2. Lo primero es para aprender sabiduría e instrucción, así también como para discernir dichos profundos. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, palabra que hemos repetido demasiado, pero vaya, nunca estamos como claros en una definición común. Nosotros podríamos decir que la sabiduría se enfoca en la aplicación de principios éticos y morales que tienen como el resultado el desarrollo de la habilidad de vivir de manera piadosa. Oigan bien, de hecho, la palabra que se utiliza como sabiduría regularmente es la misma palabra que se utiliza para describir la habilidad que tiene un artesano, un cantante, un agricultor, que tiene cualquier persona en el desarrollo de su actividad del día a día, de lo que es su tarea, la habilidad que tiene un maestro, la habilidad que tiene un cantante, que tiene un conductor, que tiene un marino, que tiene quien cría ganados. Y esta habilidad es lo que viene a utilizarse en el libro de los proverbios para comunicarnos la idea de sabiduría, que es que cuando nosotros adquirimos sabiduría, nosotros vamos a desarrollar, al igual que estos expertos que se han mencionado, cada uno en sus diferentes áreas, vamos a poder desarrollar un nivel de experto en vivir
de manera piadosa, de una manera que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también, no solamente los proverbios han sido escritos para que nosotros aprendamos sabiduría, sino también que recibamos instrucción. Cuando estamos hablando de instrucción, esta palabra también se puede definir como disciplina, que tiene que ver con la aplicación práctica de estos principios. De manera que todo este ejercicio mental que nosotros hacemos por comprender estos principios tienen que traducirse en un ejercicio en nuestra vida diaria, que es lo que se conoce como disciplina. Es lo que se traduce aquí en la versión como instrucción. Eventualmente, nosotros también vamos a desarrollar mediante el estudio y asimilación de los proverbios, no solamente la sabiduría, no solamente la instrucción, de manera que nosotros vamos a tener los conceptos y principios bíblicos claros para vivir de manera piadosa y evitar caer en las trampas de la vida, sino también que vamos a poder hacerlos nuestros en nuestra vida. Es decir, nosotros no vamos a ser simplemente individuos teóricos, o la palabrita que ustedes saben que se utiliza mucho, que conceptualizamos en cuanto a la piedad, sino que nuestro andar también va a ser de acuerdo a estos principios. El discernimiento, por su lado, tiene que ver con la capacidad de ver a otro nivel, de poder entender y diferenciar entre una cosa y la otra, de efectivamente poder separar lo bueno y de lo malo. Es un nivel de entendimiento, una comprensión superior que vamos a ir desarrollando en nuestra vida, que nos va a capacitar para nosotros diferenciar una cosa de la otra, para ver entre líneas, para poder observar una situación y decir, no, pero mira, hay algo ahí. Y de hecho, esto está muy de acuerdo con lo que dice Hebreos. Dice Hebreos que el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, los que por el uso tienen desarrollado los sentidos, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, este discernimiento que nosotros vamos a adquirir cuando nosotros prestamos atención a los proverbios, nos va a dar una capacidad especial. Pero ¿qué resulta? Que los proverbios no solamente se quedan ahí, sino que en el versículo 2 nos hablan básicamente de dos cosas. Nos hablan de que los proverbios nos van a capacitar para aprender sabiduría e instrucción, una, y luego para poder discernir, para poder entender, para poder asimilar y ver el mensaje que tienen los dichos profundos que nosotros vamos a recibir de las Escrituras. En el versículo 3, él entonces va a ampliar lo que es este concepto. Nos dice en el versículo 3 que los proverbios nos van a capacitar para recibir instrucción en sabia conducta. ¿Y qué significa esto? Que nosotros vamos a poder apropiarnos de la sabiduría por medio de la instrucción. No es que la instrucción nos va a hacer sabios, sino que mediante la instrucción, mediante esa disciplina, nosotros vamos a llegar a alcanzar la sabiduría. Y tal como cualquier otro aspecto de la vida, con el tiempo y en la dependencia del poder de Dios y de su palabra, nosotros debemos irnos haciendo más y más expertos en el tiempo. Es decir, que nosotros vamos a tener un desarrollo posiblemente como el de un atleta. En algún momento cuando nos convertimos estaremos en la condición de novato, pero ya según va pasando los años nosotros vamos a ir adquiriendo mucha destreza. Y esto va a irse haciendo más tangible en nuestra vida en la misma medida en que nosotros nos disciplinamos en asimilar toda esta instrucción de los proverbios, que tendrá como resultado hacernos ¿qué? Mucho más sabios. Habrá de capacitarnos para vivir piadosamente y
evitar caer en las tantas trampas de la vida. La justicia, porque dice, para recibir instrucción en sabia conducta, y luego nos dice, justicia, juicio y equidad. La justicia es aquello que está de acuerdo con la voluntad y ordenanzas de Dios, mientras que el juicio es la valoración correcta de las acciones humanas. Miren, lo que sucede es que nosotros vemos que con tanta frecuencia se critica el sistema de justicia, tanto local como en otras latitudes y en otros, iba a decir en otros planetas, pero en otros países. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nosotros vemos, oye, pero eso no es lo que se merece esa persona. ¿Cómo? Que lo dejaron libre. ¿Cómo? Que estaba... Acuérdense, cada quien tenga su cardiólogo a mano, y su psicólogo a mano para que rápidamente puedan, ¿qué?, lograr algún tipo de indulto. Y todo el mundo dice, no, pero eso no es ¿qué? ¿Qué es lo que dice la gente? Eso no es justo. ¿Por qué? Porque no se valora de manera correcta las acciones humanas. Y eventualmente, cuando nosotros adquirimos equidad, es que vamos a ver las cosas al nivel que le corresponden. Esto es lo que nos dice el versículo 3. Pero pasamos al versículo 4. Y el versículo 4 lo vamos a ver tanto en la parte A como en la parte B. El versículo 4 nos dice que también parte del proceso de adquirir sabiduría o de los beneficios de los proverbios es que van a dar a los simples prudencia. Ay, qué palabra que hemos usado con tanta frecuencia. Pero vamos a definir al simple. De hecho, vamos a definir 3 tipos de personas: el simple, el imbécil y el necio. El simple es una persona que es ingenua, ignorante, no que no es capaz de comprender, en lo cual cae en la categoría que cae el imbécil. El imbécil es una persona que no es capaz de comprender. El simple no. El simple es una persona, como diríamos en la República Dominicana, de pitá, que no se da cuenta de nada, que ha tenido una exposición limitada a la vida y a la sabiduría, y que por su inexperiencia es fácilmente engañado o influenciado. De hecho, la palabra simple se traduce como una persona con el corazón abierto. Abierto tanto para el bien como para el mal. El simple es una persona muy susceptible a la presión, puede ser engañado y es altamente peligroso el simple. ¿Saben por qué? Porque el simple es capaz de todo. El necio, por su lado, es una criatura completamente diferente al simple, que no tiene experiencia, al imbécil, que no tiene capacidad de entender. El necio es un individuo que se resiste a recibir la sabiduría y la instrucción. Sin embargo, esta debilidad que tiene el simple puede ser superada al estudiar los proverbios, y al una persona estudiar los proverbios puede adquirir aquello que le falta al simple. ¿Qué es lo que le falta al simple? Prudencia. Mientras el simple puede caer en cualquier gancho que le tiren, el simple es el tipo de persona que puede venir cualquiera y le dice: ¿tú eres como yo? Sí. Pues vamos a robar un banco. Vamos a robar un banco. Es una persona que tú lo puedes influenciar hacia cualquier dirección. De hecho, nosotros hemos visto algunos casos sonoros de nuestra historia nacional donde hay personas que se han metido en tremendos problemas. ¿Por qué? Simplemente porque se llevaron de un famoso amigo. Y la sugerencia
o la influencia que este amigo infligió sobre el simple fue que lo llevó inclusive hasta cometer un crimen. El simple es un individuo peligroso, porque tú no sabes con lo que puede salir. Pero la prudencia es lo que va a capacitar al simple para librarse de los ganchos y escapar de los deseos de los demás. El simple es una persona que tiene como un narigón, lo que le ponen a los bueyes, ¿verdad que sí? Que cualquiera lo coge y lo lleva de aquí para allá. Cuando el simple estudia los proverbios, el simple va a empezar a evaluar todas las cosas y a decir, esto no me huele bien, aquí como que falta algo, no, pero esto me puede conducir a tal cosa. Entonces esto es lo que dice el pasaje en cuanto al simple y de cómo el estudio de los proverbios le puede dar esa sagacidad, esa prudencia. Y lo voy a explicar bien en dominicano. ¿Para qué? Para no caer en gancho. El simple es la persona que más fácil cae en un gancho de cualquiera que venga. Pero el simple es una persona que puede ser altamente beneficiada por estudiar las Escrituras. En la parte B del versículo vemos que dice que no solo da prudencia a los simples, sino que a los jóvenes le da conocimiento y discreción. Decía yo recientemente, hablando con mi familia, que qué bueno que la juventud se va, y como diría el poeta, y nos ponemos viejos. Porque cuánto hierro se comete en la juventud, cuánta inexperiencia, cuánto metemos la pata en la juventud. Pero los proverbios nos pueden capacitar con ese conocimiento basado en la experiencia de lo bueno y de lo malo. Le voy a poner un ejemplo. Atención, hombres. ¿Cuántos de ustedes desapartaron dos amigos del grupo que estaban peleando en algún momento? ¿Cuántos de ustedes desapartaron? Vamos a ver, ¿verdad? Y levanten la mano todos los que echamos a pelear. Todos lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Hemos echado a pelear y hemos desapartado. Pero estudiando los proverbios, nosotros podemos aprender de la experiencia que algo que nos dicen los proverbios es que si tú ves dos gente que están peleando, ¿sabes lo que dice el proverbio? No te meten en eso, porque ustedes saben con la frecuencia que oímos esta tragedia, que fulano y fulano se estaban peleando, Elías fue a desapartarlo, el viernes lo enterramos. Hemos oído mucha historia de eso, que se le pegó un tiro y la clásica puñalada que se da aquí en República Dominicana. Pero el joven no entiende eso. Pero aprendiendo los proverbios, el joven va a poder librarse de una serie de amenazas y de errores que son propios de su edad. Los proverbios le van a dar ese conocimiento oportuno de lo que es bueno y de lo que es malo. También otro beneficio que van a recibir los jóvenes, y fíjense que es impresionante cómo los proverbios llenan una necesidad de cada grupo de personas o de cada individuo que está mencionando, inclusive cómo lo complementan. La juventud está lamentablemente acompañado de ¿qué? De la simpleza, porque la simpleza es el resultado de la inexperiencia, es el resultado de vivir como en otro mundo y estar abierto a todo tipo de influencia. Por cierto, le tengo un cariñito a los jóvenes en un versículo que tengo más adelante, que trata de las mismas tentaciones que yo viví cuando tuve su edad. En algunas salí airoso y en otras no me fue tan bien. Pero también nos dice que uno de los beneficios
para los jóvenes es la discreción. Y aquí tenemos este problema. ¿Cómo se puede traducir correctamente? Bueno, yo no sé, porque estamos hablando de un idioma de 1000 años atrás que lo estamos traduciendo al dominicano, y ahí hay mucho que se puede no hacer sentido en la traducción si nos vamos de idioma a idioma. Pero si nos vamos al mensaje original, nos vamos a dar cuenta que la discreción es la capacidad de cautela que nosotros vamos a desarrollar de tal forma que vamos a estar alertas y prevenidos para no caer en los engaños de los demás. De hecho, la cautela puede traducirse al dominicano como que mientras más sabios seamos, más chivos nos pondremos. Especialmente eso es algo que hace falta en la juventud, porque tenemos que estar viendo realmente de dónde es que va a venir la situación, de dónde es que va a venir el posible engaño. Y lamentablemente nosotros vemos cómo los jóvenes son engañados. Ustedes saben que es literalmente imposible que yo suba al púlpito sin que hable de la actualidad, ¿verdad que sí? Ustedes saben que eso es imposible. Nos conocemos ya, ¿verdad? Bueno, entonces déjame forzar mi tema aquí. De todos los famosos implicados en el sonoro caso que ayer alcanzó otro capítulo, el de la telenovela de Figuereo Agosto y Zobeida, de ese numeroso grupo y de ese fabuloso expediente, ¿cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son jóvenes? Todos, en algunas etapas de la juventud. Y los que caían en la categoría de adultos y de viejos, ¿qué pasó con ellos? ¿Lo mataron? Sin embargo, si ustedes se ponen a buscar a este y al otro, ¿qué características tienen? Jóvenes. Y les quiero decir algo muy bonito. Dijo el poeta que juventud, divino tesoro. Mas yo os recuerdo, queridos jóvenes, que la juventud es una etapa de mucha vulnerabilidad para cada uno de ustedes, como lo fue para conmigo. ¿Por qué? Porque es tanto el engaño que hay, son tantas las trampas, son tantas las sirenas que los llaman desde los arrecifes, son tantas las oportunidades de ganancias sorprendentes, de grandes emociones, de vivir experiencias, viajes, triunfos. Y eso ustedes lo pueden comprobar con la facilidad que los jóvenes evalúan lo fracasados que son sus padres. No, porque tú sabes lo que pasa. Si yo fuera papi, o lo que mami debió hacer, o como mami debe ser, ¿saben una cosa? Regularmente, siempre que los jóvenes hacen ese tipo de juicio, están metiendo la pata, porque no saben valorar y entender las cosas en su justa dimensión y lo están viendo de acuerdo a su nivel de experiencia. ¿Cuántos padres dicen amén en este momento? Amén, ¿verdad? Yo también pasé por ahí. Duré mucho, pero salí. Gracias a Dios. Los proverbios fueron escritos para ti, joven, que te debates entre tantas ideas, entre tantas influencias. Dios quiere que tú escapes a la vulnerabilidad que representa tu edad, y quiere darte conocimiento basado en la experiencia, para tal como nos dijeron nuestros padres y aún nos dicen todavía a mis bellos 45 años,
mi hijo, yo sé por qué te lo digo, ya yo he pasado por eso. O regularmente tienen la historia de algún compañero de su tiempo, que ¿qué pasó? Que hizo precisamente eso que tú quieres hacer y fracasó. Joven, si hay algo valioso ahora mismo en ti, es la juventud. Pero si hay algo que se convierte en una trampa para ti mismo, ¿tú sabes cómo se llama también? La juventud. Por eso yo no añoro mis años jóvenes. ¿Saben por qué? Porque yo metí la pata demasiado. Y eso que mi papá y mi mamá me corrigieron y fueron oportunos en muchísimas cosas. Pero yo no quiero volver a vivir toda esa presión de grupo, toda esa influencia, todas esas indecisiones, todas esas interrogantes que regularmente, cuando son valoradas a nuestra propia realidad y desde nuestro propio entendimiento, terminan con una mala elección. El mejor complemento que puede haber en tu vida, joven, ¿tú sabes qué es? El libro de Proverbios, para que atravieses esta etapa tan bonita, pero que mal manejada puede ser tan desastrosa para cualquiera. Este es el propósito de Proverbios para ti. En el versículo 5, aquí nos da otro detalle en cuanto a los proverbios, porque nos dice que no solamente el simple, no solamente el necio, sino aquella persona que también ha adquirido ya un nivel de reconocimiento, que ha adquirido un nivel de experiencia y habilidad en el manejo y en el entendimiento, y que tiene disciplina de cómo desenvolverse de una manera piadosa en la vida. Dice aquí también que el sabio tiene necesidad de seguir creciendo en conocimiento. Es decir, todavía necesita seguir aprendiendo. ¿Qué significa esto? Que no solamente los jóvenes requieren esta necesidad, los mayores, quizás otros jóvenes que son precoces o que Dios los ha capacitado, que están adelantados para su época, y aún personas que muestran habilidad en vivir piadosamente, que evitan los tropiezos de la vida, que saben tomar decisiones adecuadas y todo ese tipo de virtudes, de cualidades en su vida. Dice el versículo 5: el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Esto significa que no hay un momento en el cual podamos decir, ya acabé, ya terminé. Por el contrario, aún el sabio, cuando escuche el contenido de los proverbios, habrá de aumentar su conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad, es decir, él va a poder todavía más aumentar lo que es la guía en su vida. Esta habilidad lo que se refiere es a la guía en su vida. ¿Y en cuántas áreas de la vida los proverbios no nos son útiles? Oye, esto es increíble, la cantidad de áreas de la vida. Mira, en los negocios, en las relaciones, en el trabajo, en el campo, en todos los aspectos de la vida, hay un proverbio que te va a dar luz de cómo tú manejarte, aún los sabios. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: que la razón por la cual el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad, después de esto hay una coma, es para que él pueda entender proverbio y metáfora, que él pueda entender las palabras de otros sabios, de los sabios y los enigmas. ¿Qué significa esto? Que en la medida que nosotros nos hagamos más sabios al aprender de los proverbios, esto nos ayudará a aumentar
nuestro conocimiento, nuestra capacidad de evitar las trampas de la vida, nos va a dar mucho más prudencia, va a aumentar nuestro entendimiento y también nos va a ayudar, ¿saben a qué? A comprender muchas otras enseñanzas que para este momento no estaban recopiladas todavía en el libro de los Proverbios. Y tal como le dije, si no me traiciona mi memoria, Salomón escribió unos 3,000 proverbios, de manera que tenemos muy pocos de los que él escribió. Por lo tanto, en la medida que nosotros nos vamos haciendo y vamos aumentando en sabiduría, esto nos va a ayudar a aumentar el conocimiento y a la vez nos va a dar más guía, y este conocimiento y esta guía nos va a ayudar todavía a entender mucho más los dichos profundos de los sabios. Es decir, que el estudio y asimilación de los proverbios en nuestra vida va a generar una dinámica de crecimiento. Nos va a hacer capaces de entender más, de volver a entender, de volver a entender y de seguir entendiendo y de seguir profundizando aún en aquellas cosas que son difíciles de entender. De hecho, ¿cuántas veces ustedes han escuchado hablar de este mismo pasaje? Yo mismo he tratado este pasaje muchísimas veces en mi vida. Pero si se dan cuenta, hoy tenemos un enfoque diferente. ¿Y eso qué significa? Que simplemente Dios va obrando en nosotros y nos va a ayudar a extraer más riquezas del mismo pasaje. Entonces, la idea de este pasaje es el aumento del conocimiento y la dirección para asimilar muchas otras enseñanzas que no solo no se encuentran en este libro de los Proverbios, sino que hay otros. A ese momento hago la aclaración, porque la suficiencia de las escrituras que está tratando el pastor nos está hablando de que la palabra de Dios es suficiente y que no tenemos que acudir. Ahora, en este momento no está recopilado todo el libro de los Proverbios, que es lo que Dios dice: mira, con eso tú resuelves, con eso te basta. Y que bien hacen el sabio y el entendido en aprovecharlos para su propia formación y hacerlos parte de su propia experiencia. Y esto nos conduce al versículo 7. El versículo 7 viene con una declaración impresionante y que nos ayuda todavía a entender mucho más la sabiduría, porque nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, que si nosotros lo vemos de otra manera, a la luz de este pasaje, no es posible ser sabio como Dios espera que lo seamos sin que se tenga una relación y un conocimiento del Dios verdadero. El temor del Señor, y a esto muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra temor, regularmente la asociamos con miedo. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabra tiene que ver con reverencia. Es decir, que la reverencia de estar frente a la presencia del Santo. Oye, es que, espérate, es que esto no es una persona cualquiera, esto no es una situación cualquiera. Yo estoy delante del Dios Todopoderoso, del Dios Santo y Eterno, y yo soy menos que nada, y solo me queda estarme quieto y estar a la expectativa de cuál es su mensaje para mi vida y cuál es su voluntad. Y solamente cuando existe esta actitud en el hombre, es que él puede llegar a iniciar el camino de la sabiduría. De hecho, nos dice el pasaje que ¿en quién reside el origen de la sabiduría? ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Y la pregunta es esta:
¿Es posible tener sabiduría fuera de Dios? Según este pasaje. No, no es posible. Porque no hay ninguna otra fuente. Solamente Dios es la fuente de la sabiduría y Él es el dador de la sabiduría. ¿Qué nos dice Santiago? Y si alguno tiene ¿qué? ¿Falta de qué? De sabiduría. ¿Qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual, ¿cómo va a dar? Un poquito. Una muestrica médica. Solamente un chinchín. ¿Cuánto que tú necesitas? No, Él dice, el cual dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Los necios son una característica, son unos individuos diferentes. Porque los necios son aquellos que son incorregibles. Vamos a ver lo que dice Proverbios 27:22. Proverbios 27:22. Para que tengamos una idea de cómo Dios ve al necio. Proverbios 27:22. Ahí se equivocó la computadora y puso 22, pero es 27:22. Oigan lo que dice, oigan lo que Dios dice acerca del necio. Aunque lo machaques con el mazo al necio en un mortero, entre el grano molido, no se apartará de su necedad. Oigan, para el simple hay remedio. ¿Cuál es? Los proverbios. Pero para el necio no hay remedio. Por la siguiente razón. Porque el necio tiene una característica. Es que cuando se utiliza la palabra necio, se habla de una persona que en sí misma es, la traducción es una persona que es perversa. Y por lo tanto se resisten a conocer a Dios. Y entonces el hecho de que ellos sean necios los hace resistirse a Dios, que a su vez Dios es el principio de ¿qué? De toda sabiduría, y al ellos rechazar a Dios, porque dicen ellos, ¿cómo dice el verso? Vamos a ver. El temor al del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría, ¿y qué más? Y la instrucción. Y por lo tanto, si desprecian la sabiduría y la instrucción, ¿a quién están despreciando los necios? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, oigan, Dios resiste al necio. El necio es incorregible y para él no hay solución. Estos están opuestos, los necios, a los principios éticos y morales de Dios y no aceptan ningún tipo de disciplina en sus vidas para ajustarse a estos principios. Oigan, el necio es posiblemente el individuo más despreciado en la Biblia. ¿Y a qué viene esta posición de parte de Dios? Bueno, es que el necio resiste a Dios. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Ahora, nosotros hemos visto el simple, hemos hablado de sabiduría, hemos hablado de prudencia, pero nos queda hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible para un creyente vivir como un simple? ¿Es posible que un creyente viva como un simple? Sí, si no fuera posible, ¿tú sabes lo que pasara? Que Dios no nos hubiera dado el libro de los proverbios. ¿Y para qué Dios nos dio el libro de los proverbios? ¿Para qué? Para que no seamos simples. Porque nuestra tendencia natural, ¿cuál es? Ser simple y vivir una vida completamente errando y un sinnúmero de tropiezos. Pero Dios dice, no, para yo complementar la vida de mis hijos, yo no solamente les voy a dar el Espíritu Santo, yo no solamente les voy a proveer un Salvador, yo no solamente los voy a recibir como mis hijos, yo les voy a dar ¿qué? El libro de los proverbios. ¿Para qué? Para que aparte de que sean salvos, también no sean simples. Y miren, ser simple no implica necesariamente ser necio. Porque ¿cuál es la característica del necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el creyente en su corazón que no hay Dios. No, el creyente reconoce a Dios. Pero muchas veces nosotros nos encontramos que no estamos viviendo a la altura de Dios.
Y estamos tropezando una y otra vez con la misma piedra. Y estamos sufriendo una serie de fracasos en nuestra vida. Pero aunque existe una diferencia entre el necio y el simple, los dos son extremadamente peligrosos. Porque el necio tiene un corazón malo, pero el simple tiene un corazón y una voluntad voluble. ¿Qué significa esto? Que el que hoy es tu mejor amigo, de verdad, fácilmente cualquiera lo incita y se levanta en tu contra. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Y cuando nosotros vivimos vidas como simples, ¿saben a quién nos estamos acercando? A ser similares a quién? Al necio, que pueden cometer los mismos hechos. Solamente que el necio es sin remedio. Pero al final, no importa la intención con la que tú lo hiciste, el resultado es el que tendríamos que evaluar. Y por eso hay que tener cuidado con las personas simples. Hay algunos pasajes que yo he escogido o he seleccionado para alertarnos en cuanto a esto de la simpleza. Dice Proverbios capítulo 1, de versículo 8 al 19, nos habla acerca de los peligros de las amistades. Y como bien dice Pablo en 1 Corintios 15, las malas compañías que hacen corrompen las buenas costumbres. Miren cómo habla Salomón a su audiencia. Y esto va de manera especial dedicado a los jóvenes. Miren con el corazón y el amor con que Salomón habla a sus receptores como si fueran sus propios hijos, o realmente quizás se refería a sus propios hijos, no importa. El hecho es que oigan cómo Salomón habla, y es tan oportuno para ustedes los jóvenes. Dentro de mis muchos tropiezos en la vida, tuve una ventaja, y es que nunca entré en intimidad con los impíos. Regularmente yo me asociaba mucho de lo que se conocen como tigres de iglesia, pero nunca me asocié con los impíos. Razón por la cual mi vida no está marcada por grandes metidas de pata. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes están en un mundo mucho más abierto que en el que yo crecí. Nuestros jóvenes asisten a universidades que cada día son más seculares, tienen mayor presión, tienen muchos retos de aceptación, y aparte de todas las debilidades naturales de la juventud, está la sociedad moderna, que es muy presionante. Atención, jóvenes, oigan lo que dice la palabra de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y saben qué? Y no abandones la enseñanza de tu madre. Ciertamente, cualquier cosa buena que hay en mí es el resultado de mi papá y de mi mamá. ¿Cuántos rindieron? ¿Cuántos me desesperaron? Mire, cuando mi papá arrancaba a hablar, que se ponía en el pasillo a hablar a toda la nación ahí, yo digo, ¿por será que este hombre no se callará nunca? Por la misericordia de Dios y la insistencia de mi papá, yo soy quien soy hoy en día.
Si no es como mi mamá se envuelve conmigo y me dice, mira mi hijo, que ten cuidado con esto y aquello, un sinnúmero de cosas, yo tampoco sería quien soy hoy en día. Estaría más para abajo. Porque guirnaldas de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Y miren lo que dice aquí, queridos jóvenes. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, ¿qué significa seducir? Convencer sutilmente. ¿Qué dice ahí? No consientas. Esto que le está dando al que es simple, propio de la juventud, ¿qué le está dando? Le está dando prudencia. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Afortunadamente para muchos de nuestros jóvenes, ellos han sido formados desde pequeños y muchos han nacido en hogares creyentes. Pero ¿qué pasa? Que no sé qué es lo que tienen los amiguitos impíos, que son más chéveres, son más full, inclusive son más green que los cristianos. Imagínate, Elías, un tipo aburrido, Oreste ni se diga, Ariel, Aris, son gente que están pasados, que de hecho el problema de ellos es que están muy cuadrados en toda la forma que piensan y toda esa jerga que ellos tienen. Pero los impíos, los pecadores, no son una buena influencia en tu vida. Los pecadores no pueden ser tus compañeros. Porque tú sabes cuál es la tendencia que ellos van a tener en tu vida. Engañarte. Entonces tú vas a tener que vivir constantemente en alerta, siempre a la defensiva. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del impío. Ustedes conocen la fábula que hay del escorpión y el sapo. Ustedes lo conocen, ¿lo han oído? Pues se lo voy a hacer. El asunto es que un día, para cruzar un río, hay una rana, o el mal llamado maco dominicano, que está a la orilla, y también hay un escorpión, un alacrán. Y le dice el alacrán, oye, hazme el favor, llévame de aquel lado, crúzame el favor. Y le dice él, bueno, yo te cruzo con una condición. ¿Cuál? Que tú no me piques. Dice el alacrán, está todo hecho, dale para allá, está todo. Cuando están llegando a la orilla, viene el alacrán y hace ¡pam! Y pica a la rana, sapo o maco. Y le dice, pero ven acá, si yo te estoy haciendo un favor, si yo te estoy cruzando, ¿por qué tú me picaste? ¿Por qué me causaste la muerte? Le dijo el escorpión, mira, en sí no es nada personal, es un asunto de naturaleza. Y dice mi papá, que tanto sabe, que el impío aruña hasta con el rabo. ¿Cómo es que nuestros jóvenes van a querer hacer de los pecadores, de los impíos, sus compañeros? Es una locura. De hecho, es exactamente de lo que el libro de los Proverbios quiere librarte, de ese tipo de acciones suicidas. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Y se encuentra que la ambición
y el alcanzar cosas que no son producto del esfuerzo y el trabajo es la característica común a todas las bandas juveniles. Claro, después que entran en juego los psicólogos, le dicen, no, mira, lo que pasa es que tuvo una niña difícil, un número de cosas que lo justifican. Pero realmente, ¿por qué hay tantos jóvenes involucrados en las drogas, involucrados en bandas? Miren, yo tengo un problema, eso lo voy a decir. Quizás yo soy demasiado chivo, no es que sea demasiado sabio, pero sí soy bastante chivo. La otra noche estaba yo con mi papá, que es mi compañero diario de muchas aventuras, en una farmacia, 10 y pico de la noche. Llegan dos tipos, 20 y pico de años, ¿qué yo hice? Salí y me monté en mi carro. Cuando ellos se fueron, entonces yo volví otra vez a la farmacia. Porque la pinta que me da un tipo joven con tal descripción, su poloché negro y sus cosas que ellos utilizan, ¿qué es lo que da? Un tigre que me va a atracar o me va a generar un daño. Pero ¿por qué se puede decir que hay un elemento, un común denominador en esto? Porque ellos simplemente están cediendo a la presión y se están involucrando con relaciones inadecuadas. Echa tu suerte con nosotros y miren, todos tendremos una bolsa. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y todo para uno y uno para todos, y aquí somos una gran hermandad. Y ese sentido de pertenencia que dan los grupos, que por cierto, ese mismo sentido de pertenencia es que ofrecen las naciones. ¿Qué es lo que son las naciones? ¿Las naciones qué son? Nadie sabe lo que son las naciones. Elías, siempre que es de extremista, ¿qué son las naciones? No sabemos lo que son las naciones. Una banda que son más peligrosas que el diablo, ¿verdad que sí? Hablando en dominicano. ¿Qué es lo que desarrollan los miembros de una banda? Un sentido de pertenencia y de unidad. De hecho, para que ustedes vean, eso alcanza a diferentes niveles. Como a mí me gusta documentarme de todo lo que está pasando, pues ya ustedes saben que de ayer a las 2 de la tarde que recibí una llamada, hasta ahorita antes de venir para acá, yo estaba leyendo la novela de Agosto y Sobeida. Y leí, en muchos artículos leí que decía que un tal Ayala, que era presidente de la ONU y la organización de la ONU en Puerto Rico. Y digo, la ONU, ¿qué es lo que es la ONU? Hasta que después encontré esto. Organización de Narcotraficantes Unidos. Eso es allá en Puerto Rico. Organización de Narcotraficantes Unidos. Y el eslogan de ellos es: todos pueden distribuir, pero con reglas. ¿Qué le parece? Qué armonioso ese estilo que han llegado, qué maduros son. Y tú sabes que tú como joven eres susceptible a todo esto. ¿Cómo es que tú, joven, que dice que has conocido al Señor? Esto es inconcebible, esto no cabe en las escrituras. Mi mejor amigo es un impío. No, porque mi mejor amigo no es cristiano. Ay, aquí dice la Biblia que qué es lo que van a querer hacer los impíos, los pecadores. ¿Qué es lo que van a querer hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Seducirte, engañarte. Y mire, si dentro de la iglesia nuestras jóvenes tienen problemas con los famosos hermanitos, díganme ustedes lo que se les puede pegar cogiendo la llamada y haciendo coro con impío. Y escúchenme que baje al nivel de ustedes. ¿Verdad que cuando lo pensamos en frío es una gran metida de pata, es una gran simpleza? Mira, no cabe en la mente humana que tú, sabiendo el final, sigas por ese camino. No, pero mire, espérate, lo que pasa que él es impío, pero él no es impío como Hitler, ni como Trujillo, ni como Carlos Collares, ni como Carablanca, que era un levente que había por mi casa, lo mataron. Hijo mío,
No andes en el camino con ellos. Oye, ni siquiera coja una bola de los impíos. Ni siquiera coja una bola. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Y miren, el contraste que va a hacer aquí es sorprendente. Miren lo que dice en el versículo 17. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Es decir, tú no puedes coger una rolita de esa que uno siempre está persiguiendo y cosas y decir, ven, métete aquí, porque ¿qué va a hacer el ave? Es más, oye, es hasta difícil agarrar un ratón con ratonera, porque el animal dice, aquí hay algo raro, porque el queso no cae de la mata. Entonces un pedazo de queso suelto. Y mandan al más viejo. Y el más viejo revisa. Y a veces hasta lo dejan ahí, el veneno. Y la trampa. Eso hacen los animales. Los animales son capaces de evadir y no caer en el cebo y en la trampa que le pone el hombre. Sin embargo, los simples, los impíos, se ponen ellos mismos la trampa. Ellos mismos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia que quita la vida de sus poseedores. No necesariamente todos los impíos son violentos. Pero mire, si no hay temor de Dios, puede haber sabiduría, puede haber prudencia, puede haber entendimiento, puede haber todas estas cualidades que Dios le dice que le va a dar al creyente cuando estudia el libro de los Proverbios. Entonces, nosotros estamos, cuando esas son nuestras relaciones, estamos haciendo lo peor y esperando lo mejor. No, porque a mí no me va a pasar eso. No, porque eso, mira, fue que fulanita, lo que pasa es que mira, no, lo que pasa fue que se volvió como loco y ella, yo sabía. Pero si tú andas en las mismas sendas de ellos, olvídate, es un asunto de tiempo. La pregunta es, ¿por qué correr el riesgo? O sea, tú me estás diciendo a mí que un ratón es más inteligente que tú, que una rolita es más inteligente que tú. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Porque dice aquí que a los animales da brega que caigan en una trampa. Tú tienes que ponérsela y esconderte y durar un tiempo. Acuérdense de los ratones, que ni siquiera se puede decir cuando uno trae veneno, porque ellos te oyen. Sin embargo, nuestros jóvenes dicen, no, a mí no me va a pasar como eso. Y nada más se oye cuando suena la trampa. Y el chillillo, ¡uy! ¿Y qué le pasó a fulanito? Bueno, que él estaba muy bien. Y precisamente en qué edad es que se pierden todos nuestros jóvenes. En la edad que están muchos de nuestros jóvenes hoy en día. Si Aris, Ariel, Orestes y yo nos sentáramos aquí a hacer un recuento de cuántas personas crecieron junto con nosotros yendo a la iglesia y cuántas hoy no tienen la más mínima cercanía con el Señor, esta iglesia se llenara fácilmente 2 veces. ¿Exagero, Ariel? ¿Exagero, Aris? Ustedes están en la edad perfecta para perderse. Si quieren acelerarlo, escojan mal sus amistades. Solté a los jóvenes. Vámonos al capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Ahora voy con mis contemporáneos, ¿ok? Porque traje para todos. ¿Cuándo nosotros podemos vivir como un simple? Cuando nosotros no somos esforzados en el trabajo. Hay gente que es muy amante de mucho confort,
que ya a las 5 de la tarde, ay no, yo no le trabajo a este, no le trabajo al otro, no, porque ahí se coge presión, no, por aquello, no, por lo otro. ¿Y qué resulta? Que ahora que nosotros estamos en la etapa más productiva de nuestra vida, nosotros vamos a alcanzar un pico y después ¿qué pasa con todo lo que sube? Baja. Y nada de lo que baja sube otra vez. Entonces, es sumamente importante que nosotros aprovechemos este tiempo para producir y crear garantías hasta donde a nosotros nos corresponde en nuestra vida. Acuérdense que estos son principios que ¿quién lo está dando? Dios. Yo no estoy hablando de la cadena del éxito. Dios, que es el principio de la sabiduría, nos está diciendo, versículo 6, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Saben qué? En el versículo 11, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. ¿Saben el fenómeno que se está dando hoy en día? El fenómeno que se da es que las personas estudian, hacen una carrera antes de los 30, 20 y pico, temprano, han terminado su universidad, pero ¿saben lo que pasa a los 40, 40 y pico? Ya tú eres muy caro, el mercado cambió, y simplemente me atrevo a asegurar que casi todo el mundo aquí está viviendo de algo diferente a lo que estudió. Nosotros con mucha frecuencia vemos personas que el mundo ha ido cambiando frente a ellos y ellos se quedaron estáticos en el mismo sitio. ¿Saben lo que pasó? Esas personas hoy en día están fuera de mercado. Esas personas no tienen oportunidad de trabajo. Esas personas les es muy difícil. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Señores, aprendamos de la hormiga. La hormiga entiende los tiempos y las realidades. ¿Y qué hace? Se prepara. Bueno, ahora lo que hay es hoja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger hoja. Azúcar. Bueno, pues vamos a llevar unos granitos de azúcar. Mi abuela me enseñó que hacia la hormiga roja tú le echabas azúcar, se ponían boba. Entonces, ¿qué resulta? Que la hormiga es capaz de hacer eso por sí sola. Entonces le digo algo a mis compañeros. El mundo está caminando más rápido de lo que nosotros nos estamos dando cuenta. Y muchos de los que estamos aquí, en los próximos años, estaremos fuera de mercado. ¿Saben qué? Ahí no va a importar. Ya tú no vas a ser contratable, tú no vas a tener un sinnúmero de oportunidades. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Esfuérzate y trabaja y crea bases para tu familia. Porque ahorita vienen los muchachos con la universidad, los que ya no lo tienen. A mí me falta un poco para eso, pero igual es un reto para mí. Entonces quizás sería el momento de nosotros doblar un poco más el lomo y prepararnos para un futuro donde tenemos los viejos que representan una responsabilidad importante en nuestra vida, donde está nuestra propia salud que nos puede faltar en cualquier momento. Entonces, quizá hay que vivir un poco más de acuerdo a nuestra realidad, ya que no conozco a nadie aquí que sea duque, ni príncipe, ni que tenga una gran fortuna que haya heredado. Por lo tanto, hermanos, aprendamos de estos animales que son, miren, más inteligentes que nosotros. Increíble. Este es el propósito de las fábulas y este tipo de comparaciones. Vamos a aprovechar el tiempo.
al vivir una vida descuidada. Proverbios 14:15. Vamos a ver. ¿Cómo dice? El simple todo lo cree. El simple es un individuo de un sano pecho, es un tipo sanón, es un tipo buenón, chévere, sano. Ah, sí, venga, Sin embargo, acuérdense que el simple en este caso está siendo contrastado ¿con quién? Con el prudente. Y el prudente es aquel que está viendo cuáles van a ser los resultados de muchos de sus pasos. Entonces, miren, inclusive ahora mismo la simpleza está alcanzando sus puntos más interesantes. ¿Saben dónde? Con el famoso internet. Que hay quienes que me mandaron el aviso que me saqué un premio en Holanda. Mira, lo chévere fue que me lo saqué sin yo haber jugado. ¡Ay, qué bueno! Y empiezan con ese tipo de relación, y ya ustedes saben a dónde va a terminar la cosa. ¿Por qué? Porque todos lo creen. Y así lo vemos en los negocios, así lo vemos con muchísimas cosas, así lo vemos con muchísimas propuestas. Hermano, nosotros tenemos que ser prudentes y valorar nuestros pasos. También, al no valorar correctamente los peligros de la vida, en el 27:12, ¿qué hace el hombre prudente? Ve el mal y ¿qué dice? Hay muchos problemas. ¿Qué yo voy a hacer? Déjame recogerme. Pero ¿qué hacen los simples? Los simples siguen adelante y ¿qué? Y pagan las consecuencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que actuar según lo que tenemos a nuestros ojos. Y nosotros tenemos que aprender a valorar correctamente el peligro. Por mi trabajo yo tengo que andar a cualquier hora en la calle. 1, 2, 3, 4 de la mañana. A veces tengo que amanecer en alguna empresa. Pero yo tengo como quiera que valorar el peligro. ¿Y qué yo hago cuando me toca atravesar la ciudad de madrugada? Bueno, pues yo llamo 2 taxis de una compañía cualquiera y le digo, mándame 2 unidades y escórtenme hasta mi casa. ¿Por qué? Porque yo voy a permitir, oye, como están los atracos y los problemas de noche, de la madrugada, yo voy a atravesar la ciudad de extremo a extremo, así, a mano pelada. Y entonces hay gente que me dice, Elías, es que tú eres maniático, tú eres neurótico, tú estás enfermo. No, simplemente que yo estoy viendo los peligros que estamos viviendo y tengo que tomar decisiones. Todos los que forman parte de las estadísticas de la noticia, el 99% ha sido por negligencia. Y muchas de las desgracias de nuestra familia han sido por negligencia. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el peligro, pero pensamos que no era para tanto, que eso a mí no me iba a pasar, que no, eso sucede de aquel lado, en la otra calle. Pero nosotros tenemos, hermanos, que aprender a ver el peligro, sobre todo en una sociedad que está tan difícil como esta. Y finalmente, al no prestar atención a la administración y a la planificación, ahí mismo en el capítulo 27. Miren, si hay algo que nosotros hemos explotado mal, se llama la fe. Y cualquier cosa decimos que eso es falta de fe. Ahora, el autor y consumador de la fe, oigan lo que dice, versículo 23. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. O sea, ¿qué te está diciendo? Atiende lo tuyo. ¿Por qué? Porque las riquezas no son ¿cuánto? ¿Para cuánto? No son eternas. Ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas en los montes. Los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo. Y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y el sustento de tus doncellas.
Si hay algo que nosotros no manejamos bien como sociedad, se llama el famoso crédito. Y muchos a veces estamos hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a estos principios de administración personal que Dios nos está dando. Tú tienes que manejar las riquezas. Inclusive no puedes planificar para el futuro con lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque las riquezas no son eternas. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión, hermanos, si realmente estamos viviendo como necios, como simples o como sabios. El propósito de los proverbios es precisamente hacernos sabios, pero tenemos que desarrollar una disciplina personal para apropiarnos de todos estos principios morales y éticos que solamente van a poder ser aprovechados cuando nosotros vemos en Dios el principio de la sabiduría. Que el Señor les bendiga.